Bienvenidos al podcast Conversaciones DF con Marilí Luders, séptima temporada con todo el análisis económico sobre la nueva Constitución junto a expertos en la materia. Hola a todos, muy bienvenidos a un capítulo más de este podcast DF Constitucional que hemos diseñado en el Diario Financiero para ir discutiendo diferentes puntos del debate constitucional que ya estamos a días de plebiscitar. Estamos con Carolina Valdivia. Muy bienvenida, Carolina. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Carolina es abogada y ha estado siempre ligada al tema de las relaciones internacionales. Llegó a ser en el fondo subsecretaria de la Cancillería y terminó siendo ministra subrogante hasta ahora, hasta marzo del 2022, y hoy día ejerce como consejera del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica. Así que con Carolina la idea es hablar de inversión extranjera y mi primera pregunta es muy general. ¿Se resguarda, se prioriza y se contempla la inversión extranjera como una prioridad dentro de esta nueva propuesta constitucional? Mira, esa es una pregunta bien importante para entender todo lo que viene posteriormente. A ver, aquí yo creo que la inversión extranjera siempre tiene, como lo dice su propio concepto, un elemento esencial que es lo exterior, lo extranjero, lo internacional. Y lo que tiene la propuesta constitucional, primero que nada, dentro del capítulo general de principios generales del Estado, es cuál es la visión que otorga la propuesta constitucional a la relación que debe tener Chile con el mundo. Y aquí hay un artículo que es fundamental, que es el artículo 14. El artículo 14 establece una serie de principios de política exterior, compromisos de la acción exterior del Estado y también un área, lo que se denomina un área prioritaria, que es la parte más, yo diría, más bien aspiracional e integracionista que busca esta propuesta constitucional. Ahora, los dos primeros párrafos del artículo 14, los que se refieren a principios y a compromisos, son muy similares a todo lo que se ha hecho en materia de política exterior desde la recuperación de la democracia en adelante. Entonces tenemos como principios el respeto al derecho internacional, la promoción y respeto y garantía de los derechos humanos y la democracia, y también el deber de cooperación. Pero ya cuando entramos a los compromisos, sí ha habido algo que ha sido muy señero de la recuperación de la democracia de Chile en adelante en la acción exterior, es la promoción del comercio exterior y también la promoción de la inversión extranjera. Y ambos conceptos quedaron fuera de la propuesta constitucional. Entonces, esto es lo primero que hay que mirar. O sea, se mantiene la parte que tiene que ver con las relaciones más políticas, se podría decir, más democráticas con el exterior, pero se deja fuera explícitamente una parte que sí tenía digamos, el orden. Efectivamente, así es. Así es, eso había sido la política de comercio exterior, forma parte del quehacer de las relaciones exteriores, de las relaciones internacionales, hoy en día por un diseño institucional además, es parte de la Cancillería, más allá que hay que coordinarlo con los ministerios de Hacienda, de Economía y todos los ministerios sectoriales que aquí intervienen. Esto no es una competencia exclusiva de la Cancillería, sino que de la Cancillería como líder y junto con todos los otros ministerios sectoriales. Y aquí entonces vemos que eso ya no está. Entonces, eso yo creo que es la primera visión que hay que observar. Ahora, también ese artículo sigue, y también en la parte de política exterior se fijan ciertos países o regiones prioritarias, y por ejemplo se dice que tenemos que tener una relación con América Latina por sobre el resto de los países. Y ahí la pregunta es, América Latina no es una fuente para nosotros de gran inversión extranjera, ni incluso tampoco de comercio. La verdad es que nuestros grandes socios comerciales hoy día son mucho más remotos. ¿En qué afectaría en la práctica que la Constitución ponga a nuestros vecinos como prioritarios? A ver, esto yo creo que es una parte bastante aspiracional de la propuesta constitucional y sigue lo que todas las constituciones prácticamente de nuestro entorno más cercano realizan, que es la aspiración de llegar a tener una integración regional. Eso, la primera constitución que lo hace es la constitución uruguaya del año 67, más las modificaciones que ha tenido. Lo contempla también la constitución colombiana, lo contempla la constitución argentina de alguna manera y particularmente la constitución ecuatoriana del año 2008.
Ahora, todas hablan de este afán o de este anhelo de integración regional, pero ninguna establece, salvo el caso de la Constitución ecuatoriana, una zona prioritaria. ¿Qué significa que ser prioritario? Que, bueno, tú le tienes que dar prevalencia. Y no sé muy bien yo cómo se va a terminar interpretando, cómo se va a terminar operativizando esa cláusula si es que el día de mañana la Constitución es aprobada. Y como tú además también señalas, creo que el tema de priorizar, uno tiene que ir viendo, tanto en la Cancillería y en general en todo el Estado, los recursos son escasos, hay muchas, por definición, hay muchas iniciativas que están siempre en competencia, de cuál hay que darle prioridad o prevalencia o no, tanto en recursos financieros o recursos humanos, inclusive determinaciones de carácter político. Y entonces aquí, cuando te ponen una zona prioritaria, tú dices, bueno, ¿cómo le voy a dar cumplimiento a ese mandato? Más allá del afán de integración y más allá de que, por razones bastante evidentes, el área latinoamericana siempre ha sido una prioridad de política exterior, porque aquí están nuestros mayores desafíos cuando hablamos de temas migratorios, cuando hablamos de crimen organizado, cuando hablamos muchas veces de nuestra plataforma en el sistema multilateral de Naciones Unidas, también nosotros estamos junto a nuestros pares latinoamericanos. ¿Cómo podría terminar afectando? Yo coincido contigo, es cierto que el comercio intrarregional es muy bajo, ha costado también inclusive tanto en la Alianza del Pacífico aumentarlo, y por supuesto que hoy en día todos nuestros principales socios comerciales están fuera, y los inversionistas extranjeros también, la gran mayoría vienen todavía, es Estados Unidos, la Unión Europea, e ingresando con mucha fuerza también, y hay industrias que además son muy estratégicas, la inversión china. Entonces, no sé cómo se va a terminar operativizando, más allá de que sea algo aspiracional. Ahora ya tú nos diste el marco un poco general de dónde se sitúa esto, pero hay una serie o sea, de artículos que están repartidos por toda la propuesta que preocupan a los inversionistas extranjeros. Y yo te voy a nombrar algunos, tú me cuentas en el fondo cómo los ves. Uno es el consentimiento indígena, dado que muchas de las inversiones extranjeras están en la práctica, tanto las eléctricas como las mineras, están en zonas que podrían entrar en ese conflicto, entonces está el consentimiento indígena por un lado y también la recuperación de tierras. Entonces ahí me gustaría preguntarte cómo ves tú ese factor. Bueno, lo del consentimiento indígena, como hemos visto en el debate, hay al menos distintas interpretaciones, es decir, aquí se abre una duda interpretativa. Primero está el artículo 66 y luego está el artículo 191. El artículo 66 es bastante más, yo te diría, menos amplio, menos expansivo sobre el deber de consultar a los pueblos indígenas, que es también un compromiso. Exacto, es mucho más acotado. Y ese es un principio además que está dentro ya de los compromisos y las obligaciones internacionales de Chile, sobre todo a través del convenio 169 de la OIT, la llamada consulta indígena. Pero luego vamos al artículo 191, cuando se habla de organización territorial del Estado, y ahí ya se establece que efectivamente tienen que dar un consentimiento previo, libre e informado sobre todas aquellas cuestiones o aspectos que afecten los derechos contenidos en la Constitución. Entonces, yo creo que hay una interpretación que es bastante lógica en el sentido de que esto está acotado a los términos de la organización territorial, pero igualmente queda la duda de hasta dónde se podrá exigir el día de mañana el consentimiento indígena y si eso puede ser mucho más transversal por esta expresión de los derechos consagrados en esta Constitución. Entonces, ahí se va a producir efectivamente una duda que tendrá que ser resuelta por los tribunales de justicia. Y con respecto a la recuperación de las tierras, porque eso es también un mandato constitucional ahora, y muchas de fondo estas empresas externas tienen y ya están instaladas con infraestructura, con procesos productivos en zonas que podrían ser requeridas para este proceso. Ahora, se establece, yo creo que ahí, y también va a ser cómo se va implementando, si es que se aprueba la propuesta constitucional, cómo se va a ir implementando y cuál va a ser también mucho la interpretación que se dé tanto judicial como legislativa cuando haya que hacer esas bajadas. Y lo que sí establece además que se establece como prioritariamente, o lo que primero se buscará, como se privilegiará la recuperación de las tierras, pero luego también hay otras vías. Entonces, esto creo que también va a dar para más debate. Yo no sería tan estricto ni lo zanjaría tan a un punto determinante hoy en día. O sea, podría el fondo venir más adelante. Bueno, una de las cosas que ahí han aparecido
es que las empresas externas tienen, o sea, no tienen las garantías hoy día que sí tienen en la Constitución actual para poder exigir ser resarcidas en caso de ser expropiadas para restituir estas tierras o para cualquier otro de los fines que la Constitución se estime. Hasta ahora había que usar un pago en efectivo, un precio de mercado, por diferentes mecanismos, y ahora se habla de un precio justo que podría dar para otras interpretaciones. En tu experiencia, esta normativa de expropiaciones es muy relevante para la inversión extranjera? Sí, es sumamente relevante. Sin lugar a dudas que todo lo que tenga que ver con el Estado de Derecho, es decir, con el funcionamiento de la institucionalidad, es una materia que los inversionistas extranjeros sí tienen en cuenta. No te voy a decir que dejen de invertir cuando no existe, porque vemos en países con institucionalidades muy bajas, donde igualmente grandes corporaciones están presentes. Entonces tampoco esto que haya que pasar un super test de blancura, porque no es así cuando uno lo ve en términos concretos claro. Exacto, corren los riesgos, dependiendo de la relevancia o de la importancia que pueda tener el negocio. Si al final estos vamos sacando números. Y estás dispuesto a tener algunos riesgos. Pero efectivamente el cambio, yo diría que hay dos cambios con respecto probablemente a la propiedad que van a tener que ser mirados o están siendo mirados con mucha detención por parte de inversionistas. Uno es el cambio, por supuesto, del daño patrimonial efectivamente causado en caso de expropiación y pagado en dinero efectivo y al contado, si es que no hay acuerdo, que es lo que tiene la Constitución vigente, frente a el precio justo, que claro, jurisprudencialmente el precio justo ha tendido a ser equivalente al valor de mercado, pero eso nuevamente nos abre toda una vía interpretativa, que no sabemos en definitiva cuáles van a ser sus derivadas. Y lo otro que yo creo que también hay que mirar, que es la visión que tiene la propuesta constitucional de toda la protección de la naturaleza, que es yo diría, una parte transversal, y que es correcta en mi perspectiva en el sentido como objetivo, de tener una visión medioambiental de principio precautorio y de mayor cuidado. Pero claro, cuando tú ves que también se podrá expropiar conforme a la función ecológica de la propiedad, también empiezan estos conceptos que van a tener que ser, o vamos a tener que bajarlos, para saber qué implican y cuáles son, por supuesto, las derivadas que se pueden abrir para el Estado en su conjunto. Sobre todo cuando uno lo mira desde la perspectiva de los inversionistas extranjeros. Claro, hay algunos expertos que están mirando la Constitución y dicen que vamos a tener una tensión muy fuerte entre esta protección muy profunda de todo lo que sea natural y la necesidad de financiar todo el resto de los derechos que están en la Constitución, que van a necesitar de estos recursos naturales para poder ser satisfechos en términos de salud, pensiones y otras cosas. Carolina, ahora, en tu experiencia, las empresas llevamos al fondo décadas donde la mayoría de los problemas se han solucionado internamente a través de tribunales de justicia, entre las empresas extranjeras y cualquier tipo de problema que tengan. Sin embargo, varios dicen que lo más probable es que en caso de implementarse algunas de estas medidas se tenga que recurrir a arbitrajes internacionales o estas empresas vayan a tener que optar por ir afuera de acuerdo a los tratados que tenemos. ¿Por qué ese cambio? ¿Por qué en el fondo ahora ya los tribunales de justicia no serían el lugar, sino que serían las cortes o los arbitrajes internacionales? Mira, eso es también una cuestión de diseño y de compromisos jurídicos internacionales del Estado. En Chile, como volvemos al inicio de la entrevista, teníamos este mandato, que fue muy fuerte además con la administración del presidente Elwin, como una señal política de Chile volver a reinsertarse al mundo. Entonces se han ido suscribiendo una serie tanto de acuerdos de promoción y protección de inversiones, que eran los primeros acuerdos que se fueron suscribiendo durante los años 90, y ya luego vamos avanzando hacia regulaciones mucho más sofisticadas, que son los capítulos de inversión que se concentran en los tratados de libre comercio. ¿Y por qué son más sofisticados? Particularmente porque se le reserva al Estado un espacio mucho más importante para poder establecer sus propias regulaciones sin que eso se considere netamente una expropiación. Pero efectivamente, cuando tenemos esta nueva propuesta que luego se va a trasladar a determinadas leyes, pueden haber efectivamente choques
con los derechos garantizados a los inversionistas a través de tratados extranjeros y del derecho internacional de la inversión. Por ejemplo, se está discutiendo los derechos de agua ya no vas a tener, o se va a cambiar la propiedad sobre los derechos de agua que pasarán a ser autorizaciones administrativas. Entonces, hay una vía o cierta discusión que se empieza a señalar, bueno, esto vendría a ser una expropiación de carácter indirecto. Es decir, claro, tú no me lo quitas como Estado, pero me cambias la regulación y por lo tanto yo ya no tengo el mismo derecho que tenía antes. Y eso podría terminar, de acuerdo a los tratados de inversión, con los países que existan y que se cumplen una serie de requisitos, en tribunales extranjeros, que es lo que se ha dado. Y básicamente es el CIAD, es decir, el Centro de Solución de Diferencias de Inversión entre inversionistas y entre estados. Ahora, Chile tiene primero que nada, yo creo que hay que quitarle como el susto a este tipo de arbitraje o de mecanismos de solución de controversias. Siempre en el derecho internacional, sea entre privados y el Estado, sea entre estados, hay mecanismos de solución de controversias, son esenciales. Y en la última ratio siempre por lo general está en la solución de carácter jurisdiccional. Chile ha tenido muy pocos casos hasta ahora en el CIADI, creo que no son más que 6 casos, de los cuales claro, además... de alguna manera no estamos acostumbrados a ver estos casos escalar afuera, digamos. Así es, son muy poquitos, es decir, desde que empieza todo este mecanismo que Chile empieza a actuar fuertemente, que es a contar más o menos de los mediados de los 90, han habido 6 casos en contra del Estado de Chile, los cuales han sido decididos solo uno en contra de nuestro país, que fue el caso de una empresa malasia con una inversión que tenía en asuntos inmobiliarios en la zona de Pirque o de Puente Alto, no recuerdo específicamente, pero era aquí en la región metropolitana cordillera. Pero luego también creo que hay que mirar los datos con detención, porque tampoco es que, y está este fantasma de que los tribunales arbitrales tienden a fallar en contra de los estados. Y eso tampoco lo sustentan las cifras. Sobre todo las cifras del CIADI, que cuando uno las mira, uno observa que efectivamente hay muchos fallos a favor de los inversionistas y también muchos fallos a favor del Estado. Y si no, además que se ha utilizado como un mecanismo para que las partes lleguen a un determinado acuerdo cuando hay diferencia. Y muchos de los casos no terminan siquiera en sentencia o en laudos arbitrales. Entonces, efectivamente no estamos acostumbrados, como hay otros países vecinos que tienen millones de casos. No ha sido el caso de Chile, pero yo llamaría a mirarlo con menos, la verdad que con menos temor. Y por otro lado, sí es importante que la propuesta constitucional, ya que estamos hablando de derecho internacional de la inversión, donde hay amplia, o en la propuesta constitucional se han desarrollado ampliamente otras áreas del derecho internacional, como es particularmente el caso del derecho internacional de los derechos humanos y también el derecho internacional del medio ambiente. En el caso del derecho internacional de la inversión, prácticamente no hay menciones. Primero porque tenemos esta visión general de que tanto la inversión extranjera como el comercio exterior no están incluidos dentro de la relación que debe tener Chile con el mundo, no fueron considerados en este caso. Y cuando llegamos propiamente al derecho internacional de la inversión, vemos que solamente las menciones que hay son aquellas cuestiones que tengan que ver con solución de controversias, es decir, con los arbitrajes. ¿Y en qué sentido? Por un lado, que al negociar acuerdos de libre comercio o acuerdos comerciales en general, hay un mandato al presidente como conductor de las relaciones internacionales para tener que optar preferentemente por tribunales que sean de carácter independientes, imparciales y preferentemente permanentes. Ahí, y es Carolina, curioso. Sí, ahí, Carolina, leí una columna de Jorge Sand que decía, precisamente llamaba la atención sobre ese punto, porque decía que cómo se define y quién es el que define lo que es independiente. O sea, de alguna manera ese mandato le pone al presidente, a cada presidente con su propio prisma, su propia visión de la realidad, un mandato bien que podría ser arbitrario, digamos, ¿no? No, por supuesto. O sea, ¿qué se entiende por independiente? Yo creo tender a entender qué se entiende por independiente y qué se entiende por imparcial. Creo entender los 3 conceptos. A ver, por independiente, por ejemplo, que tú no nombres a un árbitro que sea parte de un estudio de abogados, por ejemplo. ¿Te das cuenta? Que eso suele darse mucho.
O sea, Entonces, tendría que ser más el un fondo profesor, básicamente a lo mejor un académico, ¿te das cuenta? Creo que a eso podría apuntar. Imparcial, que no haya tenido otros casos que tengan que ver con la misma materia o que haya fallado en contra, por ejemplo, del asunto que tú hoy en día estás defendiendo. Tiendo a pensar que por ahí va el análisis. Ahora, lo permanente ya es mucho más curioso porque no existen tribunales, de inversión que sean de carácter permanente. Hay una propuesta tanto de la Unión Europea para crear la Corte Permanente de Inversiones, ¿te das cuenta? Pero hoy en día, en los mecanismos que están funcionando, no hay tribunales de inversión que sean permanentes. Eso es lo primero, ¿te das cuenta? Y por ahí van esas tres consideraciones. Ahora, es curioso el detalle de eso, porque si uno piensa, ni un gobierno va a tener interés en elegir que la persona que resuelva las controversias sea una persona parcial, porque Por obviamente supuesto. Es ¿cuál es una el punto, contradicción, digamos, no? es una Es contradicción, una así contradicción es. con su propio interés. Sí. Entonces, ahí no se entiende muy bien cuál fue la idea de meter este detalle cuando no estaba en la Constitución. Yo creo que no se explicita, pero lo que hay atrás es que no hay no les gusta el CIADI, ¿te das cuenta? Eso es lo que hay detrás, porque tampoco la propuesta constitucional terminó con eso. Pero recordemos también que a principios de los años 2000 hubo un movimiento muy fuerte de Venezuela, de Bolivia y de Ecuador de retirarse del CIADI. ¿Te das cuenta? Y con estos argumentos de que eran tribunales que no eran independientes, que siempre fallaban en contra de los estados. Entonces, hay esa narrativa. ¿Te acuerdas que en un minuto acá también se planteó la posibilidad de salirnos? ¿Te acuerdas? Que en el fondo mucha gente lo pidió políticamente, no sé. Por supuesto, exacto, se pidió, y yo entiendo que la comisión que estaban, ¿te acuerdas? No recuerdo el nombre exacto de la comisión, pero que se veían los asuntos de medio ambiente y de desarrollo económico, también entiendo que ahí se planteó la necesidad de salirse de CIADI. Y eso fue un movimiento que se dio, como te digo, en los años, que coincidió en el caso de Bolivia y en el caso de Ecuador, con sus nuevas constituciones. Y en el caso de Venezuela entiendo que también. Si hubieran podido ponerlo así, que no se puede, porque obviamente es un texto constitucional, habrían puesto que tenemos que salirnos del CIADI. Y ya habría sido... Exacto. O sea, en la Constitución ecuatoriana se dijo de esa, no se dijo específicamente así, fue luego una interpretación que hizo el equivalente al Tribunal Constitucional, en el sentido de que no se permitían la resolución de controversias entre inversionistas extranjeros y el Estado que fuesen definidas por organismos distintos y por lo tanto la conclusión era que no cabía el arbitraje internacional. En el caso de Bolivia fue distinto, ahí hay que ir a una norma transitoria de la Constitución boliviana donde se estableció que le daba un plazo al Ejecutivo para tener que denunciar todos aquellos tratados que estuviesen en contra de la soberanía del país. Y esto se entendió que correspondían a todos aquellos acuerdos sobre todo acuerdos bilaterales de inversión, como equivalente al nuestro a los APIs. Entonces, y ahí se retira. ¿Te das cuenta? Entonces, esa fue la narrativa que se fue dando. Aquí no terminamos con ninguna cláusula con ese tipo de mandato. Eso sí también yo creo que es un fantasma que hay que despejar. Claro, que se dio la discusión, pero después se fue cayendo a poquito. Así es. Y ahora me gustaría llevarte para terminar, Carolina, agradecerte mucho todo este tiempo, pero tengo una pregunta más que tiene que ver con, porque esta discusión constitucional se dio en el contexto también de un nuevo gobierno que ha ido también con su programa y sus declaraciones, modelando un poco también lo que van a ser las relaciones exteriores. Y ahí la pregunta es, ¿se han dado señales desde la Cancillería y desde diferentes lados de que se quieren revisar o por lo menos poner en duda algunos de los acuerdos que tenemos en Chile? Y tú, como un montón de gente, estuvieron a cargo del diseño de esto y de la implementación y la negociación. A juicio tuyo, ¿es el minuto? ¿Deberían revisarse los acuerdos o deberíamos al revés ir profundizándolos y sumando acuerdos nuevos, considerando que hoy día además tenemos un pool de comercio exterior un poco diferente? Y de relaciones exteriores un poco diferente también. Tenemos desafíos tremendos en migración, como decías tú. Por supuesto. A ver, yo creo que aquí hay que primero observar. Es verdad que llevamos solamente 5 meses de gobierno y lo que hoy en día se ha planteado es tener esta consulta ciudadana, que entiendo que están avanzando en eso.
Bien, es un ejercicio, la verdad, que de escuchar qué es lo que opina la ciudadanía. Bueno, habrá que ver cómo se plantea, cuál es la metodología, qué es lo que se quiere buscar. Eso no, yo, no necesariamente, porque además, claro, es que a lo mejor Tú fuiste subsecretaria, entonces tuviste la imposibilidad probablemente de hacerlo, pero la pregunta son cosas a las que uno, o sea, son cosas técnicas, y la pregunta son cosas muy técnicas, y además, por lo general, los acuerdos van modernizándose. Tenemos pendiente un acuerdo de modernización con la Unión Europea, acabamos de modernizar, o hace un par de años modernizamos con Canadá. Es decir, ya hay comisiones administradoras de los tratados. Te das cuenta que evalúan cómo ha ido funcionando este tratado y se da cuenta si es que tú puedes ir avanzando, bien sea en acceso a mercados, en el norma de las barreras pararancelarias, o de otras normas también, que son las fitosanitarias, que son los obstáculos no técnicos al comercio, y que esas sí se van evaluando constantemente. Luego también me parece importante, y he visto que sí se ha ido avanzando en aquellos tratados con países de la región. Entonces se dio finalmente fin a la tramitación legislativa y se promulgó el acuerdo de libre comercio con Ecuador, que era muy sentido y muy importante porque además eso permite seguir avanzando con la incorporación plena del Ecuador a la Alianza del Pacífico. Entonces eso creo que es positivo. Está pendiente el acuerdo con Paraguay, que creo que también sería muy bueno que se siguiese adelante su tramitación legislativa, y por lo que he escuchado de las declaraciones de Cancillería, también queremos volver a poner de relieve la modernización del acuerdo con Bolivia, que es un acuerdo muy antiguo y sería importante, una señal política además relevante de poder avanzar en ese sentido. Ahora, claro, están los dos grandes acuerdos, que es el TPP-11 o el CPTPP, y el acuerdo de modernización de la Unión Europea. Por lo que he visto, a lo mejor habría alguna posibilidad que después del plebiscito se vuelva a discutir el tema del acuerdo transpacífico, y ojalá se termine. Es interesante porque el acuerdo transpacífico lo han tomado casi como un slogan, digamos, o sea, ya se desvirtuó qué es lo que tiene el contenido, y hoy día tiene que ver mucho más con un slogan político, y los estudios, y hace poquito un estudio horizontal que mostraba lo que han crecido en comercio exterior los países que sí lo firmaron. Entonces, como curioso que se transforme en un... Así es, y además hay otra cosa, que hay países que son socialdemócratas, por referencia, por historia, por determinación, como es el caso de Nueva Zelanda, como es el caso de Canadá, y que sí están dentro del acuerdo. Te das cuenta, y además vemos otros países que siempre hemos mirado porque son muy señeros, están, por ejemplo, en sus políticas o en su régimen político o en sus políticas ambientales, que también han pedido incorporarse, como es el caso de Uruguay, como es el caso de Costa Rica recientemente, hace un par de días, que también ha pedido la incorporación a este acuerdo. Y además tenemos los colosos, tenemos China, nuevamente, que ha pedido la incorporación, y ahí Chile sería importante porque tendrá también, esto es un acuerdo, las nuevas incorporaciones se logran por consenso, pero es muy importante que tú como país vayas negociando y mostrando cuáles son tus intereses con estos nuevos socios que podrían incorporarse. El Reino Unido lo mismo, ¿te das cuenta? Y más allá de eso, creo que son acuerdos que es algo que tal vez no se valora o no se puede valorar tal vez económicamente porque no tiene sentido, pero que además tú estás en una alianza plurilateral donde además se toman otras definiciones también, te das cuenta, que impactan en otras áreas de los organismos multilaterales. Sí, así es. Entonces, bueno, muchas gracias, Carolina, gracias por esta mirada a la inversión extranjera y esta mirada un poquito a la parte más inter de la propuesta constitucional. Te queremos agradecer en nombre del Diario Financiero y de todos nuestros auditores y lectores este espacio de conversación. Muchas gracias a ti y a todos ustedes. Felicitaciones además por su aniversario. Muchas gracias. Esto fue el podcast Conversaciones de EFE con Marily Luders, un podcast que analiza y sigue las señales de los negocios.